Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar por segunda vez en este canal de Venezuela Provincial a Manuel Andreu Gálvez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, donde también se graduó del Máster de Investigación en Derecho. Asimismo, es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus México. Es profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus México, también es profesor de licenciatura en Derecho de la Universidad de Extremadura en Cáceres y de igual manera es investigador histórico. Ha escrito varios libros como 500 años de historia de la Ciudad de México, América en el mundo hispánico, una revisión jurídica, histórica y política, la fractura del mundo hispánico, las secesiones americanas en su bicentenario, entre otros, ¿no? Y el día de hoy estaremos charlando de su libro América en el mundo hispánico, una revisión jurídica, histórica y política, ¿no? Este libro estudia el traslado de la cultura peninsular al Nuevo Mundo, incluyendo el modo en que se construyeron las primeras urbes y la integración de las formas de vida cotidiana que fueron importadas en conjunto con el sistema imperial hispánico. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, Manuel. Muchas gracias, Emilio, y pues bueno, un placer estar con todos los amigos de Venezuela Provincial, un poco pues para arrojar luz, ¿no? En esa historia común que tenemos todos nosotros y que pues bueno, merece la pena hablar unos minutos de ella. Siempre es un gusto compartir estas luces con el público, Manuel. Y bueno, la primera pregunta no podría ser otra sino este libro que escribiste junto a otros autores destacados, hay que decirlo así. ¿Y cuál fue el motivo para escribir esta obra entre todos vosotros? Sí, pues un poco, Emilio, esta obra, siguiendo el mismo parámetro, un poco la misma línea que cuando hablamos de los bicentenarios de independencia, fue una obra colectiva. Esta fue la primera obra colectiva que integramos entre dos coordinadores, Gustavo Garduño Domínguez de la Universidad Panamericana de México y yo como coordinación, a unos 20 profesores internacionales hispanistas destacados como Tomás Pérez Bejo, como Miguel Ayuso Torres. Entonces hicimos una obra en los 500 años de la llegada de Cortés a Veracruz, pues queríamos reflejar esa unión, ese América en el mundo hispánico, ¿no? Esa integración de América dentro del orbe hispánico, pues celebrando los 5 centenarios, ¿no? De la llegada de Cortés a Veracruz en 2019. Entonces, un poquito ese fue el motivo por el que nos reunimos todos nosotros y hubo autores argentinos, hubo autores mexicanos, españoles, peruanos, es decir, que un poco condensó a varios profesores de todo el orbe indiano. El libro lo abres tú, ¿no? En el capítulo uno, que tiene por nombre El marco civilizatorio local de la América Española en los primeros años. Y escribiste sobre la Ujú. adaptación del modelo de ciudad medieval castellana en América y la configuración del sistema municipal indiano. Háblanos un poco de este capítulo en el que participas. Sí. Sí, a ver, Emilio, yo para entrar en este asunto, creo que es interesante comentar algo, ¿no? Y es que la historia hispánica, decía uno de mis maestros, José Antonio Ullate, que también fue, por cierto, una de las personas que participó en el libro, dice que no se puede hacer susceptible de reduccionismos, es decir, esa heterogénesis de los fines que dice Vico, y un poco ese revisionismo que intentamos realizar en el libro es que no poseemos la verdad a lo mejor en todo lo que en nuestras manos, pero estamos un poco buscando, ¿no? Esa verdad, acercarnos a ella todo lo posible. Entonces, dentro de esa idea de no politizar la historia, nosotros en este primer libro lo que intentamos es que dentro de esa leyenda negra antihispánica, anticatólica que se ha ido construyendo con el paso de los siglos, pues un poco, igual que la Inquisición, Felipe II o la conquista de América, que es la tercera pata de esa leyenda negra, pues nosotros queríamos hacer una obra revisionista que un poco intentar acercarse a la realidad de lo que había sido la conquista, ¿no? Un poquito ese fue el inicio para poder adentrarnos en el libro. Y sí, yo la primera parte, un poco también siguiendo a Faustino Martínez, que fue uno de los coautores
después de la obra, hablábamos de que las ciudades medievales en lo que era la península ibérica, en los reinos que conformaban la península ibérica, poseían una cierta autonomía, porque la Edad Media tenía una anomalía respecto a Europa. En Europa se había desarrollado el modelo feudal, mientras que en España el modelo foral, ¿no? Por la complejidad de la situación de las guerras en la Reconquista, mal llamada Reconquista porque también tiene un sustrato nacionalista del 19, pero en esa recuperación de los territorios por parte de los reinos cristianos del norte, en los siglos XI y XII, el río Duero, el río Tajo, se va produciendo un proceso de conquista hacia el sur, de recuperación, y entonces los municipios van adquiriendo una autonomía, el consejo, los ayuntamientos, siempre con una superioridad del monarca en términos jurisdiccionales, pero donde se van desarrollando unos privilegios, ¿no? Confederaciones de ciudades que llaman Faustino Martínez. Y en ese sentido, en el siglo XIII es un momento para Weber, por ejemplo, también que lo comenta, pero es un renacimiento de las ciudades, del comercio, ¿no? Es el momento de mayor auge en Europa que experimenta la civilización en los siglos cristianos. Entonces, los reyes van a jugar una baza muy importante, ¿no? En la negociación a través de los regimientos, a través de los corregidores, y dice este autor madrileño que este privilegio, estas autonomías donde el rey representa a lo que sería ese estatus, ¿no? O ese statu quo, pues no solo administra justicia, sino que garantiza que todas las piezas jerárquicamente administrativas funcionen. Bueno, entonces, ¿esto para abrir qué sentido? Pues bueno, que América en el fondo es un mundo urbano. La conquista de América es un poco una se trasplanta, ¿no? El modelo peninsular de lo que estaba pasando en el final de la Reconquista, en las guerras de la Reconquista. Claro, las personas dejan de batallar en la península ibérica contra los musulmanes y entonces todos los hijos dalgo que habían venido a menos, que querían, que aún vivían en esa etapa, en esa idea, ¿no? de las cruzadas, o tenían esos cuentos de caballería, Amadís de Gaula, etcétera, pues ven bien, ¿no? Como irse al otro mundo, a hacer a las Indias, ¿no? A hacer dinero, etcétera. Y un poco termina el proceso de reconquista en España y se inicia uno nuevo al otro lado del Atlántico. Entonces hay una continuidad en lo que sería la visión española con los inicios de las personas que llegan allá a América. Esto, también dicho por Pérez Bejo, pues ese mundo urbano americano está constituido sobre el cimiento del mundo local. Porque claro, en la península los reinos se habían ido forjando poco a poco, pero en América van llegando una serie de adelantados, de conquistadores, y ellos, que muchos de ellos conocen el derecho medieval, como es el caso de Cortés en Veracruz, pues fundan ciudades, fundan cabildos, y a raíz de eso se empieza a configurar una sociedad local con una serie de derechos medievales, ¿no? Llevan bajo sus brazos las partidas, el fuero juzgo, o sea, una serie de normativas medievales que han constituido la vida en la península, y sobre esa base es como se empieza a constituir la vida en América, en la América civilizada, ¿no? Porque, bueno, hay otros lugares de América donde hubo un sistema distinto, ¿no? Que no fue civilizatorio, sino colonial, y entonces ahí ya podríamos hablar de otras civilizaciones en otro sentido, ¿no? Pero un poquito esa es la vinculación entre el mundo medieval, el derecho medieval, el mundo local en la península ibérica, y un trasplante de organizaciones que se llevan a América por este proceso de continuidad después de lo que se ha llamado Reconquista en el siglo XIX. Es interesante esto que señalas, porque eh, si nos ponemos a ver, después de las independencias, todo el fragmentamiento de la América hispánica giró en torno a estas urbes donde presidían los poderes, ¿no? Vemos en el caso de Nueva España, y cuando se separa, pues giró en torno al poder de la Ciudad de México, Venezuela en torno a Caracas, Bogotá en torno perdón, Colombia en torno a Bogotá, Ecuador en torno a Quito, y se van desmembrando. Y esto nos habla de que justamente pues la monarquía hispánica en América, los polos de poder eran estos grandes cabildos, ¿no? Exactamente, es que realmente en América, si repasamos las grandes ciudades que hay o
capitales de los países, todo se ha constituido sobre esas grandes ciudades, ¿no? Buenos Aires, México, no sé, realmente todas los países han tenido como una sujeción importantísima a un mundo local y yo el caso de México es el que mejor conozco y bueno, por la conquista de México, de Tenochtitlan, yo creo que bueno, esto cualquiera te lo dirá, pero no es casualidad que los centros poblacionales más habitados del mundo prehispánico, como eran, pues bueno, podría ser también la zona de Cuzco, ¿no? Pero sobre todo Ujú. Lima y México, no es casualidad que sean los dos centros virreinales más importantes luego durante el periodo de 3 siglos, ¿no? De la monarquía hispánica y que luego también en otros grandes lugares, pues las ciudades, sobre todo a raíz de ellas, se origine toda la vida a su alrededor. Entonces sí que la fuerza municipal es importantísima. Cuando Napoleón en 1808 llega a España y no hay rey, pues sí, son las ciudades las que retoman también ese poder político, ¿no? Esa sujeción política en torno a ellas, ¿no? Hay una frase que tengo por aquí anotada porque creo que esto se entendería muy bien si lo leo, Ujú. y que dice Pérez Bejo. Dice, no parece arriesgado afirmar que fueron ellas, las ciudades, la clave con la fundación de centenares, eje articulador de los términos americanos de la monarquía, proceso de realidad política. Las repúblicas urbanas no eran ni democráticas ni igualitarias, conceptos por completo ajenos al antiguo régimen, sino aristocráticas, basadas en el privilegio, y cuyo ideal político no fue la igualdad, sino la desigualdad funcional y de estatus, un orden político mejor cuanto más desigual, pero en el que las desigualdades no fueron estáticas, sino que se negociaron y modificaron de manera continua, particularmente en las ciudades americanas de la monarquía, con la movilidad social muy superior a las europeas. Es decir, que, bueno, esto ya lo dice Darwin, lo dice, por ejemplo, también, lo dice Humboldt, pero destacan, ¿no? En América como la vida en América era en muchos lugares superior a la vida europea, donde las personas más felices, ¿no? Dice, llega a decir Humboldt que ha conocido, se trata de personas americanas, ¿no? En comparación con Europa. Entonces, bueno, un poco el mundo urbano, las ciudades es lo que constituye el germen poblacional político de lo que es América. Un punto que aborda el libro es el tránsito vivido por la institución familiar, ¿no? Y la educación tras la fundación, por ejemplo, del Virreinato de la Nueva España. Y te quería preguntar, ¿cómo era la familia y la educación en las Indias españolas en aquel momento? Mm. Bueno, a ver, hemos estudiado algo acerca de esta cuestión, sobre todo bueno, en México es interesantísimo ver cómo o sea, claro, en 1551 Luis de Velasco ya se está fundando la tercera universidad americana, ¿no? Antes Santo Tomás en Santo Domingo y también en la Universidad de Lima también, o sea, ya podemos destacar que a mediados del siglo XVI hay 3 universidades funcionando en América y claro, educacionalmente este correlato de civilizatorio, ¿no? Por así decirlo, a nivel educacional es muy superior a otras latitudes donde, por ejemplo, pues Harvard, que era una escuela no todavía universidad a mediados del siglo XVII, pues tenemos como una originalidad en ese sentido de un siglo y medio atrás, ¿no? O de un siglo atrás. Entonces, esto sería importante empezar por ahí, ¿no? Que la educación siempre, o las personas que fueron a América, sobre todo dentro del clero, fueron personas muy preparadas, también los gobernantes, ¿no? Porque los gobernantes pasaban de un consejo a otro, del Consejo de Indias, eran virreyes, además tenían la dificultad de una serie de los juicios de residencia y de Ujú. no podían cometer venialidades, entonces luego regresaban al Consejo de Indias, pero quiero decir que, o sea, desde el inicio las O personas que eran fueron... ascendidos a un puesto, por ejemplo, de virrey de Nueva España al virrey de Perú, ¿no? Premiados con ese... Sí, como Luis de Velasco, ¿no? Que exactamente, que fue virrey en Nueva España y en el Perú. Pero sí, o sea, lo que quiero decir es que por la venialidad y por un poco
la dificultad de la lejanía, se creó un sistema para que no existieran esos abusos, que a veces los hubo, pero se intentó que no los hubiera, ¿no? Y entonces, educacionalmente y la población que fue una población muy preparada, ¿no? O sea, eran gobernantes preparados, el clero, como digo, bueno, desde los inicios con los sacerdotes que estuvieron traduciendo, perdón, las lenguas prehispánicas también, y que estuvieron también siempre pues intentando esa cultura llevarla al mundo indígena, ¿no? También todo lo que era el cultivo, las lenguas, todo esto pues se rescató gracias a muchos de los sacerdotes del clero que llegaron a estas regiones. Entonces, tanto a nivel universitario como a nivel social, se puede decir que pues hubo o por lo menos una integración, ¿no? Un modelo de integración educacional dentro de un sistema que procedía pues de la península ibérica. Pero sí, más o menos eso es lo que así a nivel poblacional hemos estudiado en universidades y a nivel social en comunidades indígenas, ¿no? Con la evangelización. Algo importante que acabas de señalar es lo de los abusos, ¿no? Y otro punto importante del libro es la impartición de justicia en las Indias, ¿no? Sabes que está el dicho muy arraigado de los que les gusta la leyenda negra antiespañola, el dicho ese de Zacata, pero no se cumple. ¿Qué opinas al respecto de esto y si se cumplían las leyes de India? Sí, sí, a ver, sí, los límites al poder, podríamos decir, en el mundo hispánico, ¿no? Francisco Tomás y Valiente, bueno, él hablaba, ahora mismo se ha puesto de moda un concepto, el de nación de naciones, ¿no? España como nación de naciones, que dejando a un lado el sentido político, que no es muy, a ver, no es muy afín a la realidad de aquella época, porque el concepto de nación es un concepto moderno, pero Ujú. algo parecido es lo que existía, ¿no? Esa multiplicidad de reinos bajo la figura del monarca y una misma religión, ¿no? Y entonces en ese sistema, pues cada reino tenía un comportamiento distinto o tenía unas normas distintas. Es decir, que el rey sí que intentaba mediar, pero no podía comportarse igual en un reino y en otro. De hecho, vemos que los títulos nobiliarios, pues cuando se dice que es duque de Milán, ¿no? Rey, conde de Barcelona, rey de Castilla, etcétera, se tenía que ajustar un poco a la realidad heterogénea que se daba en aquella época. Entonces, esa osmosis de la que habla Jesús Lalinde, ¿no? Que el rey intentó, o esa voluntad de prevalecer, pero esas políticas tendentes a la centralización siempre estaban limitadas por un localismo jurídico, ¿no? De cada territorio, de cada virreinato, de cada señorío. Entonces, unos límites al poder que existieron desde teólogos, juristas, ¿no? Que ya van desde el inicio viendo esa sumisión, ¿no? Sumisión al rey, pero cada uno con una realidad propia, ¿no? Es decir, se preserva una continuidad histórica en el mundo hispánico que se va integrando poco a poco en una unidad compleja superior, ¿no? Que esto dice Miguel Ayuso. Bueno, entonces ese proceso que se va adquiriendo durante la Edad Media, durante la Edad Moderna, y que cada vez va siendo un poder más centralizador, pero teniendo en cuenta esta realidad, pues sí, había los llamados contrafueros. Los contrafueros a nivel jurídico era que el obedézcase pero no se cumpla, era que había normativa que llegaba desde la península ibérica a América, y en América a veces no se podía cumplir y se obedecía, pero no se podía cumplir por una serie de razones, regresaba a esa normativa y entonces tenía que volverse a configurar por un Sí, mecanismo sí, pero complejo, ¿no? perdona, perdona que te interrumpa, ¿no? Pero no quiere decir que no se cumplía la ley, sino que tenía que hacer un informe explicando el por qué no Sí, se podía cumplir y qué se ajá, podía hacer para exactamente. mejorarla, ¿no? Exactamente, o sea que era un sistema que no es que desacataran la ley que venía, la ley real o no, sino que lo que decían era eso, que no lo podían cumplir por una serie de razones y se volvía a proceder
a esa redacción de la ley nueva para que se pudiera aplicar. Entonces, pero esto simplemente es un ejemplo, el obedézcase pero no se cumpla, como una especie de contrafuero que también existió en la península ibérica. O sea, por ejemplo, en el Reino de Navarra, en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Álava, en Asturias, hay una serie de pases o usos forales que se denominaba, o la corona de Aragón, ¿no? Que todo eso hizo que la sobrecarta y otra serie de medidas hicieron que las leyes no fueran de un modelo absolutista, que esto muchas veces también se confunde, ¿no? Porque en el mundo hispánico el absolutismo, quizás en el final, en el siglo XVIII, hubo momentos ya de influencia del despotismo ilustrado en algún momento y tal, pero durante toda la época virreinal, los reinos, o sea, no podía existir el absolutismo porque además de todas estas medidas jurídicas, el rey es que estaba limitado, estaban los consejos, las juntas, las secretarías, o sea, el rey no podía hacer un uso político como él quisiera del poder, ¿no? Sino que tenía una serie de órganos que le limitaban, había una serie de órganos jurídicos que lo limitaban. Y es que no existía el Estado como nosotros lo entendemos hoy, no había un poder centralizador en una figura, sino que cada reino, cada territorio tenía sus propias leyes y sus propias costumbres. Entonces, creo que esto es importante destacarlo, ¿no? Que se sepa que había herramientas jurídicas y políticas e instituciones que limitaban al rey en muchas veces cuando se pudiera exceder, pues existía esto que has comentado, que era el obedézcase, pero no se cumple en el caso de América y todos estos que he comentado yo a nivel peninsular. ¿No? Y aquellos que dicen que las leyes de Indias no se cumplían en América, pues pueden ver los archivos históricos a nivel nacional en cada país de la gran cantidad de Sí. denuncias que hay y cómo se castigan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque los juicios de residencia, pues claro, los gobernantes, imagínense hoy que cada presidente de la República cada X años tuviera que ser juzgado, ¿no? Por todo lo que ha hecho durante el periodo, ¿no? Entonces, claro, esto sería una cosa casi impensable, ¿no? Y esto sucedía entonces, o sea, había juicios de residencia, había también, cuando había un exceso, esto se llevaba ante el Consejo de Indias y también había, pues esas culpabilidades se aplicaban, ¿no? Había procesos que se les aplicaba a encomenderos, a personas que se habían excedido y que, pues la corona, de hecho, desde el testamento de Isabel la Católica ya tenemos documentación, ¿no? O luego las leyes de Burgos, las leyes de Valladolid, la Junta de Burgos y de Valladolid, las leyes de Indias, las leyes nuevas, o sea, como que siempre fuera de que hubiera excesos, porque en toda obra humana pues claro, eso es imposible que no lo haya, pero dentro de eso siempre hubo una normativa que acompañó ese proceso para perfeccionarlo o mejorarlo, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues fue único, ¿no? En la historia en aquel tiempo. Sí, bueno, de hecho, si nos ponemos a ver los controles, no solo habían juicios de residencia, habían visitadores, vedores, ¿no? Y si hoy en día hay gente que no cumple las leyes, pues lo mismo pasaba en aquella época. Y eso no quiere decir que hoy en día la ley se hace y no se cumple, ¿no? Es una Mm. forma de llevarlo a los paradigmas, digamos, los normales, ¿no? Otro Sí. aspecto también, Manuel, que toca el libro es el de los avatares provocados por la injerencia británica en la América española, ¿no? Así también como el Ajá. valor de lo hispano-mexicano en Salvador de Madariaga y también la ilustración en ultramar. ¿Qué nos puedes decir de estos avatares que nombran en el libro? Sí, a ver, aquí más en la parte de Inglaterra, claro, nosotros hemos tratado los otros dos libros sobre los bicentenarios donde profundizamos mucho más. En este libro, como hablamos sobre todo de la conquista y luego del periodo virreinal de los 3 siglos, también tocamos en parte pues ese periodo final del virreinato, ¿no? De cómo Inglaterra en el final del virreinato tiene una presencia mucho mayor a partir del siglo XVIII. Lo que ocurre en la península ibérica, bueno, en Europa más bien, en el hemisferio europeo, es que España o la monarquía católica pierde prácticamente todos los territorios europeos, solamente le quedan los territorios de la península y la monarquía se vuelve, dice Pérez Bejo, mucho más americana que europea a partir del siglo XVIII, porque tiene el epicentro sobre todo pues México, Perú, pero también los grandes virreinatos que se han creado. Entonces, claro, en esa situación donde Inglaterra se le cede el testigo
de país hegemónico, Inglaterra empieza a tener mayor dinamismo en América, ¿no? La toma de La Habana, luego, por ejemplo, la toma en Buenos Aires en la época de Liniers, también de los ingleses, o sea que empieza a haber ya una influencia inglesa mucho más marcada que en los otros siglos, ¿no? Donde simplemente las obras, las construcciones, las fortificaciones que existían, pues, por ejemplo, en Panamá, ¿no? En Portobelo o por el río Chagres, ¿no? De la ruta de las Indias, o en Florida, o en Veracruz, en Acapulco, o sea, eran construcciones defensivas, pero ahora ya en el siglo XVIII ya se empieza a profesionalizar el ejército porque Inglaterra y otras potencias ya empiezan a tener mucha mayor estabilidad en América y son mucho más peligrosas. La toma de La Habana y de Argentina, de Buenos Aires, sucede un momento antes, ¿no? De ya todo el colapso, ¿no? De la monarquía hispánica en América cuando no hay rey. Entonces, yo creo que no es casualidad y muchos autores lo han estudiado, pero ese plan en pinza que utilizan Bolívar y San Martín para llegar hasta el corazón en América del Sur del Perú es algo que ya pues en ese famoso opúsculo de 1717 en Inglaterra ya se había hecho. O muchos de los líderes, de los próceres, ¿no? Bolívar, San Martín, Sucre, O'Higgins, etcétera, todos habían pasado por logias. Ya esto de la masonería, etcétera, yo no soy experto en esta cuestión y lo comenté creo que en el vídeo pasado, No, pero bueno, los pero que han se estudiado, sabe y es conocido que viajaron a Londres y tuvieron contactos con el gobierno sí, inglés. eso Eso sí, es sí, no. Exacto, las logias Lautaro, la Gran Reunión Americana, esto sí, ¿no? Desde Miranda, incluso antes. Pero sí, todo esto se sabe que hubo una influencia real, ¿no? De Inglaterra después de la guerra, por cierto, de la independencia de los Estados Unidos, la guerra de independencia, donde tuvo una importancia tremenda Bernardo de Gálvez en la batalla bueno, ya en la época, en Pensacola, ¿no? En el final de la guerra, y luego ya Inglaterra cuando pierde ese mundo, ¿no? Del norte, de la América septentrional, es cuando ya se centra, ¿no? En la zona centro y sur de América, y ahí sí, en el libro quisimos recoger algunos de un capítulo por lo menos, donde se reflejara en esa historia hispánica de América, pues esos siglos o esos años, ¿no? Esos 50, 100 años en los que Inglaterra tuvo también un empuje en el fin, ¿no? De la civilización hispánica. Bueno, también comentábamos lo del valor de lo hispano-mexicano en Salvador de Madariaga, ¿no? Y también un poco Sí. de la ilustración en ultramar. Sí, Salvador de Madariaga, perdón, fue un autor que recogió un profesor, Pablo Pérez López, si no recuerdo mal, de Navarra, y pues ya específicamente se intentó rescatar algunos de los personajes que tuvieron una influencia, ¿no? En el mundo de las ideas americano. Sobre el tema de la ilustración, también aquí hubo una obra o varios de los artículos que se escribieron en ese tono, donde las ideas filosóficas de la ilustración, dentro de un proceso que, como digo, fue multicausal, ¿no? Porque realmente el fin de lo que fue la monarquía hispánica en América tuvo que ver con Napoleón, tuvo que ver también con la influencia inglesa, tuvo que ver con causas internas, ¿no? Por O las ejemplo, la expulsión de revoluciones los liberales jesuitas. comandadas por Riego también. Claro, claro, exactamente. Lo que está pasando en la península incide en las consecuencias de lo que pasa allá, porque en el momento en el que, claro, llega la Junta de la Junta de Oviedo, la Junta de Sevilla y empiezan a llegar representaciones de juntas que llegan a América cuando ellos ven que no hay rey, que se está constituyendo la soberanía de una nación, de algo nuevo, sobre algo que ellos nunca habían relacionado allá en América, pues claro, en ese momento dicen, ¿por qué nos tienen que gobernar desde la península, la Junta de Oviedo, la de Sevilla, cuando nosotros nos podemos gobernar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en todo ese proceso, con todas esas causas, hay una, o a nivel de las ideas, a nivel filosófico, que sí que tiene que ver también con el elemento ilustrado, ¿no? O sea, realmente el elemento ilustrado, las ideas de Emer de Battle, las ideas de la neoescolástica, ¿no? También que se ha intentado ver como si Suárez fuera el padre de las independencias, pero Francisco Suárez o Belarmino son
son autores del siglo XVII que están, que creo que por cierto hoy es San Belarmino o ayer, pero bueno, que están combatiendo a Jacobo I de Inglaterra con el derecho divino de los reyes del mundo protestante, se toman autores de manera anacrónica para justificar muchas veces ese proceso de independencia. No es que Suárez fuera el padre de las independencias, ¿no? Pero pues utilizan, hay gente que utiliza pues esas ideas para configurar un nuevo pensamiento en contra de, ¿no? Para justificarlo. Entonces, bueno, esto sería un mundo muy complejo, pero sí utilizando la neoescolástica, utilizando autores ilustrados, Rousseau, por ejemplo, utilizando una serie de pensadores, pues se empezaron a dar cabida en muchas teorías pro-independentistas o secesionistas, ¿no? Para no incurrir en tampoco anacronismos de independencias nacionales como se ha visto muchas veces estos procesos del siglo XIX. Sí, bueno, ya nos quedan 7 minutos, Manuel. Nos queda una última pregunta y quería preguntarte sobre, claro, este libro se basa en el traslado de la cultura peninsular al continente americano, pero hay autores como el historiador Esteban Miracaballos que señalan que el intercambio cultural fue bidireccional, ¿no? Vemos la influencia de los nativos americanos en la cultura española, por ejemplo, en la gastronomía, y tenemos la tortilla de patata, el gazpacho, también todas esas palabras provenientes de las lenguas indígenas como tiburón, hamaca, huracán, chocolate, ¿no? Entre otras, que adoptó el idioma Sí. español. ¿No crees que también se debe resaltar que el intercambio cultural entre América y España fue bidireccional? Sí, 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 por supuesto. De hecho, yo cuando doy clases acá en España, siempre digo que la palabra tiza, lo que nosotros llamamos tiza, el gis que llaman en México, no lo sé si en En Venezuela se le Venezuela. llama tiza también. Sí, bueno, pues la tiza es una palabra náhuatl, ¿no? De azteca, que ha quedado aquí en España, allá no la utilizan, en México le llaman gis, que es la palabra en griego, ¿no? A lo que es la cal, etcétera. Y entonces, pues sí, o por ejemplo, en el aguador de Sevilla, el agua de higo era un agua que se bebía aquí en el siglo XVII español. Claro, todo esto de las aguas de sabores, aquí se ha perdido en España y sin embargo en México sigue existiendo, ¿no? Como dos ejemplos de pues esa inculturación o, bueno, sí, ese proceso en dos direcciones bidireccional de lo que sería esa relación entre ambos mundos. Solange Alberro, que en otro libro que hicimos también sobre Veracruz, ella hizo un artículo dedicado exclusivamente a los elementos gastronómicos, ¿no? De, pues cómo el chocolate estabas hablando, pero también cómo la patata, el Kartoffeln famoso en Alemania, es la que salvó en las guerras de religión europeas del hambre a media Europa. O sea, la patata realmente, América salvó a media Europa del hambre gracias a ese contacto y la patata fue fundamental, ¿no? Entonces, todo esto fue impresionante a nivel gastronómico, también a nivel artístico, ¿no? Es que culturalmente cuando se dice que el mundo hispánico, que era una potencia, pues las potencias absolutistas de la Edad Moderna, pues no tiene nada que ver, porque todo lo que se extraía en América, un porcentaje venía a la península, pero todas las grandes ciudades, patrimonio de la humanidad, las grandes catedrales, el oro que hay en todas ellas, que por cierto, la mayor parte se expropia en el siglo XIX y se expolian las guerras del siglo XIX, pero todo quedó allí. Entonces, en ese sentido, yo creo y a nivel gastronómico, a nivel cultural, las propias pinturas, ¿no? Las pinturas por ejemplo, de castas, que son típicas, un arte propio de allá, o el barroco americano como arte propio de América, ¿no? O sea, quiero decir que si hubiera sido una realidad colonial como en otras regiones del mundo anglófono, pues ahí sí pues no se detecta un arte propio, no se detecta una cultura propia, una gastronomía propia. En cambio, en el mundo americano sí se puede observar cómo se desarrolló, germinó por su propia forma de ser todos estos parámetros, ¿no? Y eso indica que no fue una realidad colonial, sino que fue una realidad pues donde surgió la vida, ¿no? De manera autónoma. Así es, Manuel. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. De verdad que ha sido un gusto, como siempre, compartir contigo estas charlas. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público.
Sí, pues bueno, Emilio, muchas gracias. Yo muy agradecido como siempre de que se dé cabida a todas estas obras que hemos hecho entre autores, porque nosotros en realidad no hemos, esto lo hacemos por amor al arte, ¿no? O sea, nos dedicamos a intentar un poco sacar a flote, ¿no? Lo que fue un pasado común entre estos dos hemisferios, una unión común, sobre todo en estos años, ¿no? Donde la situación a nivel mundial pues requiere, ¿no? De unas alianzas y que en un mundo cada vez más globalizado y donde se están perdiendo, por desgracia, las tradiciones y muchas de las cuestiones que nos están uniendo, pues seguir fortaleciendo, ¿no? Esos lazos de amistad entre a los dos lados del Atlántico. Entonces yo creo que esto pues es importante, ¿no? Que la gente observe ese pasado común y en vez de atender a razones nacionales para separar, yo creo que lo interesante sería pues mirar ese pasado común para fortalecer esos lazos de amistad. Así es, Manuel, en la unión está la fuerza. Bueno, les recordamos a nuestros seguidores que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo, también suscribirse al canal de Venezuela Provincial. Siempre estamos subiendo estas entrevistas que nos unen en la historia hispánica y bueno, recordarles que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren apoyar nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon, con tan solo €1 ya nos están ayudando en este proyecto de investigación histórica. Aprovechamos, Manuel, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Daniel Sierra, Miguel Curvelo y Mario Pérez. Y bueno, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa Extremadura y sabes que Venezuela Provincial es tu casa para hablar de estos temas históricos que tanto nos unen. Muchas gracias, Emilio. Hasta otra, si Dios quiere. Yo encantado y para cuando me requieran aquí estaré. Así es. Muchas gracias, Manuel. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.